Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que las personas que pensabas que estarían a tu lado, en realidad están en otro lugar completamente diferente. Para mí, ese momento llegó cuando mi hermana destruyó algo irreemplazable, y mi familia decidió que sus lágrimas importaban más que mi verdad. Eligieron creer su narrativa, que fue solo un desafortunado accidente, un momento de descuido que cualquiera podría haber tenido. Pero yo sabía la verdad, y cuando se negaron a escuchar razones, decidí que era hora de tener mi propio accidente. Reenviarles accidentalmente cada prueba que demostraba exactamente lo que había sucedido. Mi hermana Emma y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas. Hay una diferencia de 5 años entre nosotras, lo que significaba que para cuando ella tuvo edad suficiente para ser interesante, yo ya me estaba yendo a la universidad. Nuestra relación existía en ese extraño territorio de obligación familiar más que de conexión genuina. No éramos enemigas, pero tampoco amigas. Éramos simplemente dos personas que compartían ADN y un hogar de infancia. Emma siempre había sido lo que mis padres llamaban vivaz y lo que yo llamaba en privado consentida. Siendo la hija menor, había crecido con menos reglas, más privilegios y significativamente menos responsabilidad. Cuando Emma rompía algo, era un accidente. Cuando Emma reprobaba una clase, el profesor era injusto. Cuando Emma se metía en problemas, siempre había una explicación que de alguna manera la absolvía de responsabilidad. Este patrón había sido constante a lo largo de nuestras vidas, pero yo había aprendido a mantenerme al margen. Su vida, sus problemas, sus consecuencias, o la falta de ellas. Yo, por otro lado, siempre había sido la responsable, la planificadora, la exitosa. Me pagué mis propios estudios de posgrado, construí una carrera exitosa y mantuve mi independencia. Estaba orgullosa de lo que había logrado, particularmente orgullosa de la colección de cámaras vintage que había estado construyendo durante más de una década. La fotografía no era solo un pasatiempo para mí, era una pasión que había moldeado mi carrera y mi vida. Trabajaba como fotógrafa comercial, pero mi corazón pertenecía a la fotografía analógica y las cámaras vintage. Durante 12 años, había curado cuidadosamente una colección de cámaras clásicas, algunas de las cuales eran increíblemente raras. Tenía una Leica M3 de 1954, para la cual había ahorrado durante 2 años, una Hasselblad 500 Orse de 1970 en perfectas condiciones, una Rolleiflex 2.8F que había pertenecido a un fotógrafo famoso, y varias otras piezas que eran tanto funcionalmente hermosas como financieramente valiosas. La joya de la corona de mi colección era una Leica 0 Series de 1923, una de las pocas que se sabe que existen. La había encontrado en una venta de patrimonio 3 años antes, y aunque me había costado casi $15,000, dinero que había ahorrado específicamente para tal oportunidad, valió cada centavo. No solo en términos monetarios, aunque se había apreciado significativamente, sino en valor personal. Esa cámara representaba años de dedicación a mi oficio, incontables horas de investigación y el cumplimiento de un sueño que había tenido desde que me enamoré de la fotografía. Guardaba mi colección en un gabinete de exhibición personalizado con control de clima en mi oficina en casa. Cada cámara estaba posicionada cuidadosamente, limpiada regularmente y manipulada con el máximo cuidado. Tenía seguro, documentación y fotografías detalladas de cada pieza. Esto no era solo una colección, era un archivo cuidadosamente mantenido. Emma había estado pasando por lo que ella llamaba una fase creativa. Después de abandonar su tercer intento de universidad y renunciar a su cuarto trabajo en 2 años, había decidido que iba a convertirse en fotógrafa. No importaba que nunca hubiera mostrado interés en la fotografía antes, o que no supiera nada sobre cámaras, composición o iluminación. Había visto algunas influencers de Instagram ganando dinero con la fotografía y decidió que esa sería su próxima empresa. Me preguntó si podía venir de visita y aprender sobre cámaras conmigo, contra mi mejor juicio, y porque mi madre me había llamado 2 veces para animarme a apoyar los nuevos intereses de tu hermana. Acepté. Establecí límites claros. Podía visitarme el fin de semana, respondería sus preguntas sobre fotografía, pero mi colección de cámaras estaba fuera de límites. Estos eran instrumentos valiosos y delicados, no juguetes con los que jugar. Emma llegó un viernes por la tarde, y el primer día fue razonablemente bien. Hablamos sobre principios básicos de fotografía. Le mostré cómo usar mi cámara digital moderna, e incluso salimos a tomar algunas fotos juntas. Parecía genuinamente interesada, y comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba encontrando algo a lo que pudiera dedicarse. El sábado por la noche,
Tuve que salir corriendo para encontrarme con un cliente que necesitaba algunas fotos de último momento para una presentación del lunes por la mañana. Era buen dinero por 2 horas de trabajo, así que acepté. Le dije a Emma que volvería a las 9. Le recordé que se sirviera lo que quisiera de la cocina, y específicamente le dije que no tocara mi colección de cámaras. Puso los ojos en blanco, pero aceptó. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber cerrado mi oficina con llave, pero confié en que mis instrucciones explícitas serían suficientes. Ese fue mi primer error. Cuando regresé a casa a las 9:15, supe inmediatamente que algo estaba mal. La puerta de mi oficina estaba abierta. Siempre la mantenía cerrada, y podía escuchar a Emma moviéndose adentro. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras corría por el pasillo. La escena que me recibió fue mi peor pesadilla. Emma estaba parada frente a mi gabinete de exhibición abierto, mi Leica 0 Series en sus manos, intentando conectar un lente moderno que era completamente incompatible con la cámara. En el suelo junto a ella había 3 cámaras más de mi colección, simplemente tiradas sobre la alfombra como si fueran accesorios de una tienda de descuento. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz sorprendentemente calmada a pesar del pánico que corría por mis venas. Emma saltó, sobresaltada, y fue entonces cuando sucedió. La Leica se resbaló de sus manos. Observé horrorizada cómo caía, golpeando la esquina de mi escritorio antes de estrellarse contra el suelo. El sonido del metal y el vidrio encontrándose con la madera dura fue enfermizo. «¡Oh, Dios mío, lo siento mucho!», exclamó Emma, sus manos volando a su boca. «Se resbaló. Solo estaba tratando de tomar algunas fotos para mi Instagram. Quería mostrar mi nueva cámara. Bueno, iba a decir que la compré, ya sabes, por la estética. Fue un accidente». Recogí cuidadosamente la Leica, mis manos temblando. El daño era inmediatamente evidente. El mecanismo del telémetro estaba doblado. El recubrimiento de cuero estaba rasgado y la montura del lente estaba agrietada. Esto no era algo que pudiera repararse fácilmente. Incluso si pudiera arreglarse, el valor estaría permanentemente disminuido. El valor de una cámara vintage está intrínsecamente ligado a su condición, pero esa ni siquiera era la peor parte. Mientras examinaba las otras cámaras que había sacado del gabinete, descubrí que había intentado forzar lentes incompatibles en 2 de ellas, despojando las roscas de las monturas. La Rolleiflex tenía una grieta en su pantalla de visualización. La Hasselblad, afortunadamente, parecía ilesa, pero solo porque aparentemente aún no había llegado a ella. ¿Un accidente?, repetí, mi voz elevándose. Un accidente sería derribarla del estante al pasar. Esto no fue un accidente, Emma. Te dije específicamente que no tocaras estas cámaras. Entraste a mi oficina, abriste mi gabinete y sacaste múltiples cámaras para las que no tenías permiso de tocar. No pensé que fueras tan obsesiva al respecto, respondió ella, su shock convirtiéndose rápidamente en actitud defensiva. Son solo cámaras. Tienes como una docena de ellas. Solo quería tomar algunas fotos. No quise que se cayera. Fue un accidente. Estas no son solo cámaras, Emma. Esa cámara que tiraste vale más que tu auto. Es irreemplazable. Y dañaste varias otras al intentar forzar lentes que no encajan. Comenzó a llorar entonces, que era su estrategia preferida cuando se enfrentaba a consecuencias. Dije que lo siento. ¿Por qué estás siendo tan mala? No lo hice a propósito. Estás actuando como si fuera algún tipo de criminal. Le dije que tenía que irse. No podía ni siquiera mirarla sin sentir una mezcla de rabia y devastación. Llamó a nuestros padres en su camino a casa, y para cuando terminé de documentar el daño y asegurar mi colección, mi teléfono estaba sonando. Mi madre llamó primero. «Tu hermana está absolutamente destrozada», comenzó, sin siquiera pedir mi versión de la historia. «Cometió un error, cariño. Se siente terrible al respecto. Estas cosas pasan. No deberías haber dejado sola en la casa con cosas valiosas simplemente por ahí». No podía creer lo que estaba escuchando. «No dejé cosas valiosas por ahí, mamá. Estaban en un gabinete cerrado en mi oficina. Le dije específicamente que no las tocara». «Bueno, ella dijo que el gabinete no estaba cerrado con llave y que se las habías mostrado antes, así que pensó que estaría bien mirarlas. Es joven y cometió un error de juicio. Necesitas perdonarla. Es familia. Tiene 23 años, no 13. Y no solo las miró. Las sacó, intentó conectar equipo incompatible y tiró una que vale $15,000. Hubo una pausa. ¿$15,000? ¿Por una cámara? Eso es ridículo. Nadie paga tanto por una cámara. Emma dijo que era solo una cámara vieja, probablemente valía unos cientos de dólares como máximo. Estás exagerando para hacerla sentir peor. Mi padre llamó después con un mensaje similar.
Emma había cometido un error, pero fue un accidente. Yo estaba siendo irrazonable y vengativa. La familia perdona a la familia. ¿Por qué siempre era tan dura con mi hermana? ¿No podía ver lo molesta que estaba? Luego llegaron los mensajes de texto de mi tía, mi abuela e incluso mi primo, todos con variaciones del mismo tema. Emma les había contado a todos sobre el accidente con mi cámara vintage, y todos pensaban que estaba exagerando. Algunos señalaron que tenía seguro. Otros sugirieron que mi apego a las cosas materiales no era saludable. Varios me recordaron que Emma era familia y que debería ser más comprensiva. Ni una sola persona preguntó por mi versión de la historia. Ni una persona reconoció que Emma había violado mi confianza y mis límites explícitos. La narrativa había sido establecida. Emma había cometido un error inocente, y yo era la hermana mayor cruel que se preocupaba más por los objetos que por la familia. Pasé el domingo documentando todo. Fotografié el daño desde múltiples ángulos. Grabé video mostrando los mecanismos doblados y las roscas despojadas, y compilé toda la evidencia. Pero tenía algo más también, algo que no había mencionado a nadie todavía. Tenía cámaras de seguridad en mi casa. Las había instalado 2 años antes después de un intento de robo en mi vecindario. Eran activadas por movimiento y grababan en un servidor en la nube. Las había olvidado en el shock inmediato de descubrir el daño, pero mientras me sentaba en mi oficina el domingo por la mañana, tratando de procesar todo, las recordé. Accedí a las grabaciones del sábado por la noche. Lo que vi hizo que mi sangre hirviera. Las cámaras habían capturado todo. Emma entrando a mi oficina dentro de los 10 minutos de mi salida. Emma probando la puerta del gabinete y encontrándola cerrada con llave. Luego pasando varios minutos buscando en los cajones de mi escritorio hasta encontrar la llave. Emma seleccionando cuidadosamente cámaras de mi colección y arreglándolas alrededor de mi oficina para fotografiar. Emma intentando forzar lentes incompatibles en las cámaras mientras se grababa en su teléfono, claramente creando contenido para redes sociales. Emma frustrándose cuando los lentes no encajaban y forzándolos más. Emma recogiendo la Leica 0 Series e intentando conectar un lente mientras estaba de pie, a pesar de que múltiples otras cámaras estaban en el piso a su alrededor. Y finalmente, Emma dejando caer la cámara, no porque yo la había sobresaltado, sino porque estaba tratando de ajustar el ángulo de la cámara de su teléfono mientras sostenía la Leica con una mano. Las grabaciones también tenían audio. Podía escucharla narrar mientras trabajaba. Así que aquí estoy con mi nueva colección de cámaras vintage. Estas son súper raras. Valen como miles de dólares cada una. Ahora me gusta mucho la fotografía analógica. Es tan auténtica, no como la digital. Había estado creando contenido para Instagram, pretendiendo que mis cámaras eran suyas, planeando construir su marca de fotografía sobre mentiras. Después de que dejó caer la Leica, el audio capturó que decía, mierda, mierda, mierda. Ok, piensa, Emma. ¿Va a estar tan enojada? Ok, solo diré que se resbaló cuando ella entró y me sobresaltó. Sí, eso funciona. Estará molesta, pero realmente no puede culparme si me sobresaltó. Fue un accidente. Luego había arreglado las otras cámaras dañadas para que pareciera menos deliberado, se posicionó como si hubiera estado parada en un lugar diferente y compuso su expresión en shock. Tenía pruebas. Pruebas claras e innegables de que esto no fue un accidente, que Emma había violado deliberadamente mi confianza, que había planeado mentir sobre lo que sucedió, y que de hecho había mentido a todos sobre las circunstancias. Me senté con esta información durante un día completo. Parte de mí quería simplemente enviar el video a todos inmediatamente, pero otra parte de mí, la parte que había sido condicionada a ser la buena hija, la pacificadora, la que no hacía olas, dudaba. Intenté una vez más explicar la situación a mis padres. Llamé a mi madre el lunes por la noche y con calma expuse exactamente lo que había sucedido, el alcance del daño y el hecho de que Emma había violado límites claramente establecidos. La respuesta de mi madre fue comprensiva, pero en última instancia desdeñosa. Entiendo que estés molesta, y Emma estuvo mal al tocar tus cosas sin permiso. Pero cariño, ella ya se siente terrible. La pobre chica apenas ha dejado de llorar. Sabe que cometió un error. Insistir en el asunto y exigir que pague por el daño solo va a crear drama familiar. ¿No puedes simplemente reclamarlo en tu seguro y seguir adelante? ¿Realmente vale una cámara destruir tu relación con tu hermana? Dañó propiedad por valor de más de $20,000, mamá. Y no fue un error. Deliberadamente fue en contra de mis instrucciones explícitas. $20,000, eso es absurdo. Esas son cámaras viejas, no pueden valer tanto. Creo que estás inflando el valor porque estás enojada. Emma dijo que siempre eras rara con esas cámaras, que te importaban más que las personas.
Fue entonces cuando me di cuenta de que nada de lo que dijera importaría. La familia ya había decidido que la versión de Emma era la verdad, que sus lágrimas eran prueba de su inocencia, y que mi enojo era evidencia de mi falta de razonabilidad. Bien, si querían pruebas, les daría pruebas. Redacté un correo electrónico. Lo escribí cuidadosamente, manteniendo mi tono medido y objetivo. Expliqué que entendía el deseo de la familia de apoyar a Emma, y que apreciaba su preocupación por ambas. Mencioné que había pensado mucho sobre la situación, y quería proporcionar más contexto sobre lo que había sucedido. Luego escribí: he adjuntado algo de documentación del daño para fines del seguro. Pensé que tal vez querrían ver lo que sucedió para que puedan entender mejor la situación. Los archivos adjuntos incluían fotografías detalladas de cada cámara dañada con descripciones del daño específico, documentación de los precios de compra originales y valores actuales de mercado, estimaciones de 3 especialistas en restauración de cámaras sobre costos de reparación, que van desde imposible restaurar a la condición original hasta posible pero costoso y el valor nunca se recuperará. Y finalmente, las grabaciones de la cámara de seguridad. Con marca de tiempo y sin editar, envié este correo a mis padres, mi tía, mi abuela, mi primo y todos los demás que me habían contactado sobre el accidente. No se lo envié a Emma. No necesitaba hacerlo. Sabía que todos los demás lo harían. En la línea de asunto escribí: información adicional sobre el accidente de la cámara. Y luego, porque aparentemente soy mezquina cuando me presionan lo suficiente, agregué una línea más al cuerpo del correo. Espero que esto ayude a aclarar las cosas. Odiaría que alguien tuviera información incompleta sobre lo que sucedió. Todo esto fue un accidente tan desafortunado. Presioné enviar antes de poder dudar de mí misma. La respuesta fue inmediata y dramática. Dentro de una hora, mi teléfono comenzó a sonar. Dejé que fuera al correo de voz. Los mensajes de texto inundaron. Silencié las notificaciones. Mi madre dejó un mensaje de voz, su voz tensa. Necesitamos hablar sobre este video. Llámame inmediatamente. Mi tía envió un mensaje. No puedo creer que Emma nos haya mentido. ¿Pero realmente necesitabas exponerla así? Mi primo escribió: ok, entonces Emma definitivamente mintió. Pero enviar esto a toda la familia fue bastante brutal. Demostraste tu punto. Y mi padre, en un raro momento de franqueza, envió un mensaje. El video cambia las cosas. Te llamaremos mañana para discutir. Emma envió una serie de mensajes cada vez más frenéticos. Primero, intentó afirmar que el video estaba editado o sacado de contexto. Luego intentó minimizar lo que el video mostraba. Sí, había estado mal al tomar las cámaras, pero seguía siendo un accidente que hubiera dejado caer una. Luego vino la ira. ¿Cómo me atrevía a humillarla frente a toda la familia? Finalmente, intentó la culpa. Había arruinado su vida. Todos pensaban que era una mentirosa ahora, y todo era mi culpa por ser vengativa. Respondí a solo una persona esa noche: mi abuela, quien envió un mensaje simple diciendo: lamento que no te escucháramos primero. A ella le respondí: gracias por decir eso. Significa mucho. Los siguientes días fueron caóticos. La dinámica familiar que había conocido toda mi vida estaba fundamentalmente interrumpida. Las personas que habían pasado años poniendo excusas para Emma, de repente tuvieron que enfrentar la realidad de que ella deliberadamente les había mentido a todos, que había manipulado su simpatía, y que ellos se habían permitido ser manipulados. Algunos manejaron esto mejor que otros. Mi abuela llamó y ofreció una disculpa genuina. Admitió que había sido demasiado rápida para creer en las lágrimas de Emma y demasiado lenta para pedir la historia completa. También señaló algo que no había considerado. Al hacer siempre excusas por Emma, la familia en realidad le había impedido aprender responsabilidad. Cada accidente, que era perdonado sin consecuencias, era una lección sobre cómo evitar la responsabilidad. Mi primo admitió que siempre había sabido que Emma era manipuladora, pero había seguido el juego para evitar el drama familiar. Supongo que todos lo hicimos, dijo. Era más fácil apaciguarla que lidiar con sus berrinches. La respuesta de mi madre fue más complicada. Estaba molesta porque Emma había mentido, sí, pero también estaba molesta conmigo por airear los asuntos familiares tan públicamente. Sentía que podría haberle mostrado el video en privado en lugar de enviarlo a todos. Cuando señalé que había intentado varias veces explicar lo que sucedió y fui descartada cada vez, se puso a la defensiva. Tuvimos una conversación larga y difícil sobre el patrón de habilitar el comportamiento de Emma y lo que eso nos había costado tanto a Emma como a mí a lo largo de los años. Mi padre fue sorprendentemente directo. Tu hermana nos mintió, y elegimos creerle sin obtener tu versión. Eso estuvo mal.
El video deja claro que esto no fue un accidente en ningún sentido razonable de la palabra. Emma necesita asumir la responsabilidad. En cuanto a Emma misma, pasó por varias etapas. Primero, intentó argumentar que sí, había mentido sobre algunos detalles, pero eso no cambiaba el hecho de que seguía siendo fundamentalmente un accidente. No había intentado dejar caer la cámara. Cuando señalé que toda la situación solo ocurrió porque había violado deliberadamente límites claros y había mentido para crear contenido de redes sociales, cambió al victimismo. La había humillado. Había puesto a la familia en su contra. Era cruel y vengativa. Eventualmente, bajo la presión de mis padres, que habían sido confrontados con su propio papel en habilitar su comportamiento, Emma aceptó reunirse conmigo. La conversación fue tensa y no particularmente satisfactoria. Ofreció lo que ella llamó una disculpa, pero lo que realmente era una justificación. Sentía que yo estuviera molesta. Había tomado algunas malas decisiones, pero sentía que había reaccionado exageradamente y que enviar el video a todos fue una respuesta excesiva. Le dije que lo que había hecho tenía consecuencias, que esas consecuencias incluían perder la confianza de las personas, y que le había dado múltiples oportunidades de decir la verdad antes de compartir la evidencia. Elegiste mentirle a todos, dije. Yo solo elegí corregir el registro. Ella ha acordado pagar las reparaciones y el valor de reemplazo a través de un plan de pagos. No estoy conteniendo la respiración esperando realmente ver ese dinero, pero es algo. Más importante aún, nuestros padres finalmente la están haciendo responsable, lo cual es honestamente la mayor victoria. Han pasado aproximadamente 2 meses desde lo que he llegado a llamar el incidente. He pensado mucho sobre las dinámicas familiares, sobre la verdad y sobre lo que llamamos accidentes. Emma llamó a lo que hizo un accidente, y en el sentido más técnico, supongo que dejar caer la cámara fue accidental. No intentó que se resbalara de sus manos en ese momento específico. Pero todo lo que llevó a ese momento fue una elección. Eligió entrar a mi oficina. Eligió encontrar la llave de mi gabinete. Eligió sacar cámaras que se le había dicho explícitamente que no tocara. Eligió intentar forzar equipo incompatible en instrumentos delicados. Eligió crear contenido de redes sociales pretendiendo que mi colección era suya. Y cuando las consecuencias de todas esas elecciones resultaron en daño, eligió mentir sobre lo que sucedió. Un accidente implica una falta de agencia, una ausencia de elección. Pero Emma había hecho docenas de elecciones que llevaron a ese momento. Llamarlo un accidente era una forma de evitar la responsabilidad por todas esas elecciones. ¿Fue enviar ese correo a todos la respuesta madura y correcta? Probablemente no. Podría haberlo manejado diferente. Pero había intentado eso. Había intentado explicar. Había intentado proporcionar contexto. Y en cada momento había sido descartada. Así que proporcioné evidencia. Y sí, lo hice de una manera que era pública y que dejó a Emma sin ningún lugar donde esconderse de las consecuencias de sus mentiras. ¿Fue eso mezquino? Tal vez. ¿Lo lamento? Realmente no. A veces la única forma de hacer que las personas escuchen es hacer que la verdad sea imposible de ignorar. Emma lo llamó un accidente. Yo lo llamé una elección. Y luego hice mi propia elección, sin querer asegurarme de que todos supieran la verdad completa.